Vale. Bueno, chicos, buenos días. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer sobre áreas del quirófano, asepsia, antisepsia y técnicas de aseo de heridas quirúrgicas. Empezaremos con lo que son las áreas del quirófano. Y bueno, aquí es importante mencionar en cuanto a los quirófanos que cualquier acto quirúrgico se va a efectuar en un área específica del hospital, es decir, los quirófanos. Estos quirófanos pues deben de ubicarse de manera recomendada en sitios de fácil acceso donde exista pues una comunicación con otras áreas de medicina y departamentos de servicios auxiliares, además de que tienen que contar con rutas de evacuación necesarias en casos de emergencias. Entonces, es recomendable que se ubiquen también en posición terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya paso para personal u equipo ajeno a una función de la sala de operaciones. Y bueno, en cuanto a su diseño, este debe de garantizar la circulación del personal, de los pacientes y del equipo sin obstrucción alguna, pero al mismo tiempo también debe asegurar el aislamiento bacteriológico. Ok, en cuanto a las salas de operaciones, vamos a tener dos, lo que son para cirugía ambulatoria y para pacientes hospitalizados. En cuanto a la sala de operaciones para cirugía ambulatoria, el número de estas y el tipo de estas salas va a depender mucho de la especialidad y de la población que cubra el hospital. Entonces, estas áreas van a estar especialmente diseñadas para atender a los pacientes que no necesitan cuidados postoperatorios prolongados en el hospital. De ahí que se llamen áreas de cirugía de corta estancia. Estas van a contar con un área de recepción, vestidor, la sala de preparación para los pacientes y una sala de espera para familiares fuera del área de quirófano, además de los pasillos de comunicación. En cuanto a las salas de cirugía para pacientes hospitalizados, bueno, en estas instancias se van a llevar a cabo las operaciones en pacientes quienes ya sea que por sus condiciones pre o postoperatorias es necesario que pasen algún tiempo hospitalizados. Las características que deben de poseer este tipo de salas como mínimo son las siguientes, las que ustedes pueden apreciar. Tiene que contar con una seguridad contra incendios. Los accesos, corredores y las salidas de escape con una señalización adecuada deben de ser visibles, un aislamiento acústico, tienen que ser de fácil aseo y de mantenimiento. Debe de haber los espacios de acuerdo a los equipos y el personal requerido, un sistema de comunicación e informática, obviamente contar con servicios básicos, energía, agua y áreas de lavado, un área de recepción y los corredores y por ende pues la sala de lavado. Ok, los quirófanos van a contar con áreas restringidas. Estas áreas se van a caracterizar o a clasificar de acuerdo a la zona del quirófano del que estamos hablando. Entonces, estas áreas son no restringidas, semi-restringidas y restringidas, o bien lo que conocemos como una zona negra, gris y blanca respectivamente. Ok, la zona negra. Esta zona negra va a ser el área que va a funcionar como frontera entre lo que es el área de quirófanos y las demás instalaciones hospitalarias. Perdón. En dicha zona se van a encontrar los vestidores, el área de administración y logística, las oficinas del personal, los sanitarios y accesos a servicios auxiliares. En cuanto a la zona gris, esta zona gris también va a ser llamada zona limpia y en esta zona se van a encontrar lo que son las áreas de circulación, es decir, los pasillos por donde van a circular las camillas, los equipos y el personal ya vestido en forma reglamentada. Y bueno, también es importante mencionar que dentro de esta área y junto al ingreso de las salas de operaciones se van a encontrar lo que son las instalaciones para realizar pues el lavado quirúrgico antes de entrar a la cirugía como tal. Esta zona gris también cuenta con lo que es una comunicación con el área negra por medio de accesos para el personal, para el paso de camillas y equipo, los materiales, etcétera. Y bueno, estos accesos se les denominan trampas, que van a ser estas barreras.
Aquí las pueden ver, son estas trampas, son las ventanitas que vemos por donde pasa, como les dije, el personal ya vestido de forma reglamentada y las trampas donde pasan los pacientes en camilla. En cuanto a la zona blanca, en la zona blanca ya se encuentra como tal la sala de operaciones o los quirófanos y bueno, por ende es llamada también ya área estéril. Y bueno, en cuanto a los quirófanos se recomiendan que sean de forma cuadrangular, ya que esto facilita como el movimiento del personal. Y en cuanto a las dimensiones, no hay una regla propiamente dicha, sin embargo, la bibliografía recomienda que sean de 38 metros cuadrados aproximadamente, con un máximo de 60 metros cuadrados, ya que si el quirófano supera estas medidas, la bibliografía menciona que dejan de ser útiles como tal. En cuanto a las salas de operaciones, ok, se recomienda que sus superficies sean lisas, resistentes al fuego, impermeables y de fácil limpieza. Si van a ser pintados, deben de ser de un color claro, mate, para facilitar la visibilidad. La altura de la habitación se recomienda que sea de 3.3 metros, esto es por las lámparas que se van a ocupar o cualquier equipo necesario. Y bueno, se recomienda que no haya ventanas o repisos ni sitios salientes, ya que esto facilitaría la acumulación de polvo y pues es lo que menos queremos. Ok, estas son las partes de un quirófano ya en esquema. Los pisos, pues ya les mencionaba, deben de ser resistentes al agua, lisos. Las puertas se recomiendan igual que sean lisas, de tipo vaivén, es para facilitar el paso tanto del personal como del equipo. Deben de contar con ventanillas que deben de ser de 1.5 metros de ancho. Esto es las ventanillas de la puerta como tal. En cuanto al aire, bueno, se recomiendan filtros de aire. Esto va unado con la temperatura y la humedad. Estos filtros de aire van a ayudar a que la temperatura y la humedad sean ambientes de acuerdo a la localidad y bueno, también puede haber sistemas de aire acondicionado para facilitar esto. En cuanto a la iluminación se usa lo que es la luz artificial para iluminar los quirófanos por medio de lo que son lámparas sin sombras. Son llamadas así porque, como su nombre lo dice, estos van a impedir la proyección de sombra. De ahí que no se recomiende que en un quirófano la luz sea natural. Y bueno, estas lámparas pues son ajustables y movibles, como lo pueden ver en el esquemito, de acuerdo a las necesidades del cirujano. En cuanto a la seguridad eléctrica, bueno, esta es de bajo voltaje y bueno, también hay lo que son tomas de gases medicinales. Estos se encuentran en las paredes a una altura más o menos de 1.5 metros. Estas tomas son llamadas bayonetas y estas bayonetas están marcadas con lo que es el nombre y el símbolo del gas que suministra. Por lo general, las dos principales van a ser aire y oxígeno. El aire es una presión superior a la atmosférica y la del oxígeno es con una concentración al 100%. Sin embargo, cuando son requeridas, también puede haber bayonetas con gases como lo que es óxido nitroso y dióxido de carbono diluido. Ok, en cuanto a su mobiliario, todo quirófano debe de contar con un mobiliario mínimo, que es lo que les presento en este esquema. La mesa de operaciones, que es el número 1, esta mesa de operaciones debe ser metálica, sólida, se encuentra con una cubierta cojinada. Esto es para que el paciente esté pues sobre una superficie cómoda con soportes en las extremidades. La altura de esta mesa de operaciones pues es ajustable y esta mesa de operaciones se va a encontrar montada sobre ruedas que quedan fijas cuando es necesario. El tripié, bueno, este tripié va a servir para colgar lo que son los recipientes de las soluciones que se le están administrando al paciente por vía intravenosa. La mesa de Pasteur, ya la conocemos, la mesa rectangular. El banco de reposo, que igual, bueno, son metálicos y este es usado principalmente por el anestesiólogo para mantenerse a la altura de la cabeza de su paciente durante la cirugía. El banco de altura, la cubeta de patada, donde se van a depositar los materiales desechados durante la cirugía y bueno, se le llama cubeta de patada porque pues literalmente es manejada con el pie. También una mesa auxiliar que va a poseer forma de riñón, de ahí su famoso nombre de mesa de riñón. Esta va a tener una cubierta pues semicircular y se va a utilizar para colocar en esta la ropa y los materiales que se van a requerir durante el procedimiento quirúrgico.
Y bueno, la mesa de mayo, que igual es de altura variable, y su bandeja pues es desmontable, y aquí se van a colocar los instrumentos que es de uso inmediato. Ok, la selle. También es importante mencionar a la selle o la central de equipos y esterilización. Esta se va a encontrar junto a la zona gris de los quirófanos y se comunica a ella por medio de las trampas de equipos, que son las que les mencionaba hace un momento. En la sella básicamente se acondicionan y se van a esterilizar todos los instrumentos, la ropa, los materiales que se usan en cirugía. Y bueno, esta sella, al igual que los quirófanos, también va a contar con áreas de restricción definidas en las que los materiales van a ser procesados en una dirección unidireccional. Entonces, van a ser 3 zonas de restricción, las que se encuentran delimitadas. En el área roja es donde los equipos se reciben, se clasifican, se descontaminan y se lavan. El área azul va a ser donde se van a ensamblar y se van a preparar los instrumentos y los materiales, a la vez que también se empacan aquí para su posterior esterilización. Y finalmente, en el área verde o blanca, aquí se van a almacenar los equipos esterilizados. Y bueno, esta área verde o blanca también se le llama cuerda estéril. En cuanto a la central de anestesia. Bueno, la central de anestesia es adyacente a la zona gris, está junto a la zona gris, y básicamente aquí se encuentra lo que es el control de los recursos tanto humanos como materiales necesarios para el manejo anestésico del paciente. Entonces, la finalidad de esta central de anestesia pues es mantener y conservar todos los equipos, los medicamentos y los materiales de consumo para la anestesia del paciente. Y bueno, la sala de recuperación anestésica no hay nada que agregar, salvo que son pues esas instalaciones que se utilizan para el manejo postoperatorio de los pacientes. Aquí es importante mencionar que a pesar de que esta sala de recuperación anestésica está a cargo como tal del anestesiólogo, el paciente sigue siendo responsable pues del cirujano que lo trató. Ahora vamos a hablar de la asepsia. La asepsia consiste en la conservación de la esterilidad en todo momento del material de curación o bienes de consumo y de los dispositivos médicos para su uso indicado. La división de funciones y técnica estéril, bueno, vamos a tener que en una operación de magnitud media van a participar al menos 5 personas, de las cuales está compuesta por el primer cirujano, el segundo cirujano, el instrumentista, el anestesiólogo y el circulante. Estos se van a dividir porque el primer cirujano, el segundo cirujano y el instrumentista se van a llamar grupo estéril. Y esto es porque por su indumentaria y por sus funciones, de las cuales pues estos tienen la función de ejecutar todas las maniobras manuales de la intervención valiéndose en instrumentos estériles. Además de que por eso pues requieren usar una bata y guantes estériles sobre el pijama quirúrgico. Los integrantes que trabajan en la sala de operaciones, pero no manejan de manera directa el campo operatorio, no tienen la necesidad de vestir ropa estéril y por eso se le llama pues grupo no estéril. Y bueno, aunque este grupo no lleva de manera rutinaria los guantes, también participa en la técnica aséptica. Todo el grupo estéril y no estéril se debe someter al lavado quirúrgico antes de cada intervención. La presentación del personal. Esta es indispensable para todas las personas relacionadas con el ámbito quirúrgico que tengan el aseo personal, y esto es pues para evitar infecciones. Estos deben de llevar uñas cortas y sin esmalte. También prescindir del uso de uñas y pestañas postizas. No portar objetos de joyería como aretes, prendedores, pulseras y anillos. También es importante mencionar que quienes padezcan de infecciones agudas como infecciones respiratorias no deberán tener acceso al área de quirófano. También quien tenga heridas, quemaduras o lesiones abiertas con exudado no deben manipular equipos estériles. Además, el personal que ingrese a la zona gris debe de vestir una pijama quirúrgica. Igual las botas se deben de poner al pasar la zona gris.
Y además debemos de utilizar en la cabeza un gorro para evitar que caiga en zonas estériles, así como cubrebocas, que pues este es un método de aislamiento para proteger al paciente, los campos y equipos estériles. También se va a utilizar protección facial. Estos pueden ser de diferentes modelos de mascarillas protectoras, transparentes y escudos faciales. Y esto es con el propósito de proteger al personal del quirófano contra las salpicaduras de productos orgánicos que pudieran llegar de manera accidental a las conjuntivas de los ojos. La protección contra radiación y láser también se debe de usar. Bueno, esta se usa en procedimientos en los que se emplean equipos radiológicos para fluoroscopía con exposición prolongada, también cuando se hacen implantes radioactivos, y el uso de estos es obligatorio. También es obligatorio el uso de gafas protectoras y dentales de plomos no estériles que se colocan sobre el pijama quirúrgico. Y ya encima de ellos se viste la pijama estéril, la bata estéril. Los bultos estériles. Todos los equipos empaquetados, esterilizados y almacenados en la central de equipos. El material se recibe empaquetado en bultos rotulados para verificar la fecha de esterilización y la lista de su contenido. Ahora vamos a hablar del lavado quirúrgico, y este es el primer paso que se ha de seguir para ingresar a la sala. El lavado de manos y antebrazos tienen como fin eliminar de manera mecánica la flora transitoria arrastrándola con agua y jabón, así como disminuir en lo posible la concentración de la flora residente con el uso de antiséptico. El lavado se hace con cepillos estériles, reusables o bien los cepillos desechables. La técnica de lavado de manos. Esta tiene una duración cercana a los 10 minutos y sigue una secuencia o un patrón anatómico. Primero antes de iniciar el lavado, es preciso verificar la condición de presentación del personal. El uso del pijama quirúrgico con la camisola bajo la cinta del pantalón. También debe de tener las botas bien sujetas, las uñas cortas, el gorro y el cubrebocas bien colocados, y las gafas e indumentaria de protección deben estar bien ajustadas. El siguiente paso, el clínico debe seguir. Primero, debe de abrir el paso del agua, después regular la presión y temperatura deseadas, enjuagar las manos y antebrazos hasta 5 centímetros arriba del pliegue de los codos y aplicar jabón. Bajo el chorro de agua debe limpiar las uñas y después enjuagarse con las manos hacia arriba para que el agua escurra hacia el codo flexionado. Después debe tomar el cepillo estéril de su paquete o del expendidor metálico e impregnarlo en la jabonadura. Debe iniciar el cepillado de una de las extremidades superiores siguiendo la técnica anatómica. Se debe cepillar las uñas, enseguida las cuatro caras de cada dedo y después los pliegues interdigitales. Después siguen las 4 caras de la mano. Después debe pasar al puño y ascender por el antebrazo hasta llegar 5 centímetros arriba del pliegue del codo. El cepillado se hace con golpes cortos y rápidos. Cuando el cepillo llega hasta el codo, no regresa a la mano o al puño sin ser enjuagado. Durante todo el lavado y después del mismo se mantienen las manos más altas que los codos. Enseguida es necesario enjuagar bajo el chorro de agua la extremidad y el cepillo. Este último se cambia de mano y se hace la misma maniobra de cepillado en la otra extremidad. En un segundo tiempo de lavado, solo se debe llegarse hasta los pliegues de los codos, y en un tercero hasta el tercio inferior de los antebrazos, de tal manera que manos y puños se cepillan 3 veces, antebrazos 2 veces y codos 1 vez. Por último, el cepillo se descarta dejándolo caer en el lavado. No se debe depositar con la mano porque se podría tocar algún sitio sucio, o bien al bajar la mano el agua podría regresar del codo a la mano y pues de esta manera ya nos estamos contaminando nuevamente. Cuando se ha terminado el lavado, el cirujano, el personal se debe mantener las manos a la altura del pecho y sin tocar el cuerpo con los codos ligeramente flexionados. En esta actitud se pasa a la sala de operaciones cuidando siempre no tocar ningún objeto. Y es necesario tener cuidado de abrir la puerta empujándola con el cuerpo. Para la técnica de secado, esta la vamos a llevar con uno de los extremos, que se van a secar ambas manos, pero
el puño y el antebrazo de un lado, y después vamos a cambiar de extremo y con la parte de la toalla no usada, así como lo vemos en la imagen. La antisepsia. Esta consiste en la aplicación de un antiséptico en la piel y o mucosas para disminuir la concentración bacteriana, justo antes del procedimiento invasivo o quirúrgico. La amplitud y extensión de la antisepsia depende de la región anatómica. La desinfección. La desinfección se define como el proceso que va a eliminar a los microorganismos patógenos de los objetos o superficies inanimadas. Existen diferentes niveles de desinfección. Una desinfección de alto nivel, de 20 minutos o más, y en esta se elimina todo tipo de microorganismo patógeno, incluyendo las esporas. Se va a lograr con la inmersión del instrumento en un desinfectante, como se puede ver en la imagen. La desinfección de nivel intermedio tiene una duración aproximadamente de 10 minutos o menos. En esta se va a inactivar lo que son bacterias, micobacterias, virus y hongos, pero no se eliminan las esporas. Y la desinfección de bajo nivel, en esta hay eliminación de bacterias, virus y hongos, pero no de micobacterias ni de esporas. Esta básicamente se da con la desinfección de una superficie, en el lavado del instrumento con desinfectantes, como se pueden ver en las imágenes. Ok, la clasificación de los artículos en esta desinfección. Tenemos artículos críticos, semicríticos y no críticos. Los artículos críticos son los que van a penetrar el sistema vascular, el tejido o va a fluir sangre a través de ellos, como lo son los catéteres, las agujas, por mencionar algunos. Los semicríticos son los que van a tener un contacto con las membranas mucosas o con piel no intacta, como los dializadores, los tubos endotraqueales de uso en cirugía, por ejemplo. Y los no críticos, que van a ser los que van a tener contacto con piel intacta, pero no con membranas mucosas, a diferencia de los semicríticos. Entonces, aquí estamos hablando de artículos como los estetoscopios, las ropas, las superficies ambientales, etc. La esterilización. Este proceso destruye todo tipo de microorganismos de las superficies inanimadas. Es importante remarcar que todo objeto esterilizado está desinfectado, pero ningún objeto desinfectado está esterilizado. Vamos a tener diversos métodos de esterilización. Procedimientos físicos, vamos a tener el calor, ya sea húmedo o seco, por medio de radiaciones ionizantes como los rayos gamma o beta y rayos ultravioleta. Otros métodos consisten en el sistema de ácido paracético y gas ozono. Vamos a tener también procedimientos químicos como lo son los desinfectantes. Bien, ahora hablaremos sobre las técnicas de aseo de heridas quirúrgicas. Como tal, para empezar a hablar del tema, hablaremos sobre dos conceptos. Primero vamos a tener que una herida va a ser una lesión física en el cuerpo que va a causar daño en la estructura o bien el área lesionada y que, bueno, en este caso va a ser causado por un procedimiento quirúrgico. Otro concepto importante van a ser las infecciones del sitio quirúrgico, que van a estar definidas como son aquellas infecciones que van a ocurrir dentro de los primeros 30 días posteriores al procedimiento quirúrgico y que va a involucrar a la piel, el tejido profundo y en el sitio de la incisión. Además, puede llegar a presentar alguno de los siguientes datos, como puede ser la secreción purulenta en el sitio de la herida, la identificación de microorganismos por cultivo o datos clínicos de inflamación. No obstante, no todas las salidas de secreciones cerca del sitio quirúrgico o bien en el sitio quirúrgico son indicativo de infección, ya que también puede puede deberse a una reacción al material quirúrgico. Y bueno, como tal, estas infecciones del sitio quirúrgico son complicaciones muy comunes en la hospitalización, ya que se presentan aproximadamente en el 2 al 5% de los pacientes que son sometidos a cirugía y van a representar el 20% de todas las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Estas infecciones van a ser de etiología multifactorial y estas pueden dividirse en factores inherentes al paciente y también en factores inherentes al procedimiento quirúrgico.
Bueno, como tal, las definiciones de infecciones de herida quirúrgica según la Red Nacional de Seguridad Sanitaria las van a dividir en infecciones de herida quirúrgica superficial, profunda y de órgano-cavidad. Así tenemos que las infecciones de herida quirúrgica superficial van a ser aquellas que van a estar afectando la piel y el tejido subcutáneo de la incisión y que se producen, como ya habíamos visto, en los primeros 30 días posteriores a la intervención quirúrgica y que presentan ya sea exudado purulento, eh, un cultivo positivo, dolor, hipersensibilidad, edema o bien eritema. La infección de herida quirúrgica profunda va a ser aquella que ya va a estar involucrando la fascia y las capas musculares y que se produce en los 30 a los 90 días tras la cirugía con una de las siguientes anomalías, como otra vez el exudado purulento, una disinesia espontánea o bien que encontremos un absceso que afecta la incisión profunda. Y bueno, también tenemos la infección de herida quirúrgica de órgano cavidad, que bueno, esta ya va a estar involucrando cualquier parte abierta o bien que haya sido manipulada del cuerpo durante el procedimiento quirúrgico, excluyendo la incisión de lo que es la piel, la fascia o las capas musculares, y que igual se presentan los 30 a 90 días siguientes a la intervención quirúrgica y que pueden presentar un exudado purulento, un cultivo positivo o bien la evidencia de infección. Otra clasificación que se tiene en cuenta es aquella que se realiza en función del nivel de la contaminación bacteriana. Así vamos a tener que lo clasifica en 4 clases. La primera clase, que va a ser la herida limpia, va a ser aquella herida quirúrgica que como tal no va a estar infectada, no va a involucrar mucosas y que por lo general va a ser el resultado de procedimientos quirúrgicos que hayan sido programados, que hayan sido cerrados de primera intención y que en caso de ser necesario se puede tener un drenaje cerrado. La clase 2 o bien herida limpia contaminada van a ser aquellas heridas quirúrgicas que sí van a estar afectando a las mucosas, pero que van a estar bajo condiciones controladas y van a presentar una contaminación menor. La clase 3 o herida contaminada van a ser aquellas heridas que van a ser accidentales y van a ser recientes y por lo general van a ser heridas quirúrgicas que han perdido, que bueno, en su realización ha habido una pérdida de la técnica estéril y también se ha presentado un derrame del contenido gastrointestinal o bien del contenido inflamatorio no purulento. Por último, tenemos a la clase 4 o herida sucia, que van a ser aquellas heridas traumáticas antiguas que van a tener presencia de tejido desvitalizado y bueno, como tal van a presentar una clínica que nos va a dirigir más o menos el diagnóstico hacia que nos encontramos entre una infección o bien una perforación de víscera. Aparte, bueno, se estima que bueno, los organismos que causan este tipo de infecciones van a ser organismos que se van a encontrar presentes en el paciente antes de la realización del procedimiento quirúrgico. Y bueno, tenemos los principios generales, que es para todas las heridas. Principalmente se debe de realizar una profilaxis, que es un conjunto de modalidades tanto mecánicas, químicas y antimicrobianas, con el fin de reducir la presencia de microorganismos exógenos, que son estos los del cirujano o los que se encuentran en el ambiente del quirófano, y también microorganismos endógenos. Decía que la microflora que reside tanto en la piel del paciente como en el cirujano, en el caso de operaciones, pues es la que va a invadir al organismo por medio de traumatismos, alguna lesión térmica o alguna intervención quirúrgica. Por lo tanto, mencionaba que antes de realizar una incisión, en el caso de que sea una operación, se iba a aplicar un antibactericida en la piel del paciente en el sitio de quirúrgico propuesto. Mencionaba que se debe hacer tanto una eliminación mecánica, preparados antimicrobianos, también se debe de emplear una técnica estéril y un recorte de el pelo con tijera y nunca con hoja de afeitar. Mencionaba que cuando se realiza con hoja de afeitar, pues iba a promover el crecimiento de microorganismos, principalmente en los cortes pequeños que se iban a generar. Y al reducir la cantidad de microflora de la piel, iban a reducir pues los índices de infección. Otro es el control del origen. Mencionaba que el principal punto al tratar alguna enfermedad infecciosa principalmente es drenar todo el material purulento, desbridar el tejido desvitalizado, infectado y los desechos. También
En caso de que haya cuerpos extraños en el sitio de infección, pues hay que eliminarlos y también suprimir la causa subyacente de la infección. Otras modalidades terapéuticas son los antimicrobianos, eso es como segunda elección. Tiene una importancia secundaria comparativa con una operación que va a corregir el sitio de infección. Y mencionaba que se puede utilizar solamente el uso de antimicrobianos siempre y cuando no haya una causa constante de infección. Mencionaba también que el retraso del procedimiento quirúrgico, ya sea por un diagnóstico erróneo o que se tome tiempo para realizar estudios diagnósticos adicionales, pues se iba a asociar con una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. También mencionaba que había factores de riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico y esos iban a ser 3, los factores que iban a depender del paciente, los factores locales y los factores microbianos. Dentro de los factores del paciente, pues está la edad avanzada, la inmunodepresión, la obesidad, diabetes mellitus, un proceso inflamatorio crónico, también desnutrición, vasculopatía periférica, anemia, radiación, dermatosis crónica, el estado del portador del paciente y que se haya realizado una operación reciente. Dentro de los factores locales, pues tenemos una preparación deficiente de la piel, el uso de instrumentos contaminados, una profilaxis con antibiótico inadecuada, un procedimiento prolongado, también la necrosis total del tejido, hipoxia o hipotermia. Y dentro de los factores microbianos, pues está la hospitalización prolongada, la secreción de toxinas y que los microorganismos que se encuentren pues sean resistentes a la eliminación que se emplee. Bueno, y como tal, algunas de las acciones que podemos hacer para prevenir la infección de las heridas quirúrgicas se van a dividir en acciones preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. Dentro de las preoperatorias podemos hacer que, bueno, minimizar la duración de la hospitalización preoperatoria, tratar los focos de infección que encontremos en el paciente, ya sean cercanos o alejados al sitio donde se va a hacer la cirugía. Y bueno, vamos a retrasar el rasurado de la herida quirúrgica hasta el momento de la cirugía, de ser necesario que se realice. Y bueno, en caso de realizarse, deberá realizarse con maquinillas eléctricas o cremas depilatorias. Aparte, vamos a asegurarnos de administrar a tiempo una dosis adecuada de antibiótico profiláctico. Esto bien con el objetivo de mantener pues, las concentraciones tisulares por encima de la concentración mínima inhibitoria para los patógenos concretos o que nos interesen en el momento de la incisión o durante la intervención. Aquí va a ser importante pues, señalar que en las intervenciones prolongadas, aparte de esta dosis profiláctica, se recomienda aplicar otras dosis. Esto con la intención de que no llegamos a un punto donde las concentraciones tisulares de antibióticos sean inferiores a la concentración mínima inhibitoria de los patógenos, ya que, bueno, una falta de la redosificación adecuada de los antibióticos en el momento adecuado puede terminar un periodo en el cual vamos a tener que la herida se va a encontrar vulnerable o susceptible a ser infectada. También otras recomendaciones que se hacen y de ser posible es que si nos encontramos ante un paciente que tenga una malnutrición, primero hay que resolver esa malnutrición que tenga. Si tenemos un paciente que fuma, hay que indicarle que debe de dejar de fumar mínimo 30 días antes de que entre a quirófano. Y pues si nos encontramos con pacientes que tengan alguna patología como lo es la diabetes o la hipertensión, hay que tratar que antes de que se realice el procedimiento quirúrgico, estas patologías se encuentren bien controladas. Y bueno, dentro de las acciones que podemos hacer de manera intraoperatoria es pues preparar con cuidado la piel del paciente mediante una solución antiséptica más una base alcohólica. Por ejemplo, la povidona ayudada y el alcohol, o bien una solución de clorexidina con alcohol. Vamos a seguir todas las técnicas asépticas ya mencionadas antes. También vamos a aislar las superficies quirúrgicas limpias de las contaminadas y vamos a mantener un flujo alto del aire filtrado, así como administrar, ya habíamos visto, una dosis de antibiótico profilácticos en las intervenciones prolongadas, así como minimizar el tránsito de las personas que se encuentran dentro del quirófano. Y bueno, como tal, ya estábamos hablando de los antibióticos profilácticos. Bueno, pues una de las
pautas o, bueno, claves para seleccionar los antibióticos más adecuados. Van a incluir que debemos de estimar o, bueno, de tomar en cuenta que el antibiótico cubra la flora endógena que esperamos encontrar en la herida, en donde se va a hacer la herida quirúrgica. También vamos a valorar las alergias de nuestro paciente y vamos a tomar en cuenta la prevalencia de los patógenos o, bueno, la ecología de estos que se encuentran en las heridas nosocomiales o que se han encontrado, bueno, en el hospital o en el instituto en donde se encuentra el paciente. También vamos a tomar en cuenta en la penetración del antibiótico en el tejido en concreto donde se va a realizar, pues, la cirugía. Y, bueno, hay que garantizar una buena posología, una buena administración de los antibióticos. Y, bueno, tomando en cuenta todo esto, así como de estudios prospectivos que se han realizado, han surgido diferentes recomendaciones para diferentes intervenciones quirúrgicas. Así pues, en la tablita que les puse aquí, encontramos con mayor frecuencia de flora microbiológica típica a Staphylococcus aureus, y como antimicrobiano recomendado y de mayor uso se va a hacer la cefazolina. Y, bueno, del otro lado les coloqué una tablita donde vienen las dosis recomendadas, en lo que ya hablábamos de la redosificación de los antibióticos en las intervenciones quirúrgicas prolongadas. Y bueno, ya por último de factores postoperatorios, vamos a ver que los factores postoperatorios pueden influir en la recuperación del paciente. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Que la herida se haya abierto, que haya existencia de hematoma, también que haya sangrado persistente por la incisión, o que pueda haber presencia de drenaje. También lo que nos podemos encontrar en una herida es bacteremia relacionada con catéter venoso central y diseminación hematógena. Y hay que recordar que existe riesgo de 3 a 4 veces más alto al usar grapas en lugar de los hilos de sutura. Esto por el tipo de material y la lesión que causa en la piel. Y bueno, tenemos las normas generales, que es para el cuidado de las heridas. Bueno, estas es un conjunto de actividades que se van a aplicar para la estimulación de la curación de las heridas. Tiene como por objetivo la prevención de las complicaciones de heridas, ya sea hemorragias, infecciones, dehiscencia o eventración. También evaluar el dolor del paciente antes y después de curar la herida, y también limitar el dolor y las molestias al mínimo durante la curación de estas heridas. Bueno, el equipo que vamos a utilizar es el carro de curaciones o batea, también paños estériles y equipo de cura. Son pinzas de disección con dientes, unas sin dientes, las tijeras estériles, pinzas de mosquito, mango de bisturí, pinzas kosher y portagujas. Y dentro de los materiales, pues son guantes estériles, guantes no estériles, gasas estériles, empapador, desinfectante alcohólico para las manos, solución antiséptica, suero fisiológico, agua oxigenada, apósitos estériles, bolsa para residuos, cremas, pomadas, geles en caso de que sean necesarias, y los registros de enfermería. Dentro del procedimiento, primero vamos a realizar el lavado de manos, después vamos a preparar el material. Tenemos que también preservar la intimidad del paciente e informar al paciente acerca del procedimiento que vamos a realizar. También se le va a pedir la colaboración al paciente o a la familia en caso de que lo acompañe. Crear un entorno terapéutico de tranquilidad antes de iniciar la curación. También hay que valorar el dolor que siente el paciente durante esta curación para conocer exactamente qué es lo que le produce el dolor. Y también vamos a valorar el estado de la piel perilesional con la escala FEDPAYA, que es la que está del lado derecho. Esta escala tiene 5 rubros. Principalmente da la hidratación, la dermatitis, la vascularización, los bordes de la herida y los depósitos. Y da una puntuación del 1 al 5, donde el 5 es lo adecuado y el punto 1 es lo que nos da riesgo para infecciones. Se hace la puntuación y se clasifica de acuerdo al grado, desde el 1 hasta el 4, que va desde muy bueno, bueno, malo y muy malo.
Después de realizar la escala, vamos a valorar la necesidad de analgesia prescrita antes de comenzar la cura de la herida. También hay que colocar al paciente en una posición adecuada para tener un mayor acceso a la zona a curar. Hay que colocarse los guantes no estériles. Vamos a colocar el empapador debajo de la zona de herida y vamos a retirar el apósito que lleve. Esto hay que hacerlo de modo que debemos de ocasionar el menos dolor posible al paciente y hay que retirarla en dirección del vello. En caso de que pues esté muy adherido, pues se puede mojar con suero fisiológico para que sea más fácil. Después nos vamos a retirar esos guantes. Vamos a hacer la desinfección alcohólica de las manos. Después vamos a preparar un campo estéril y poner encima todo el material necesario para la cura. Vamos a colocarnos los guantes estériles. Después vamos a limpiar la herida con suero salino fisiológico a chorro por arrastre, desde el centro de la herida hasta los extremos. Hay que secar con las gasas estériles por empapamiento y no por fricción. Hay que aplicar el antiséptico según proceda de acuerdo al tipo de curación y hay que tener en cuenta la temperatura del producto antes de aplicarlo. Y también recomiendan que hay que realizar un masaje alrededor de la herida, esto para estimular la circulación. Finalmente, hay que aplicar el apósito adecuado y fijarlo, evitando ejercer demasiada presión. Hay que recoger el material, hay que dejar al paciente en una posición adecuada. Nos vamos a retirar los guantes, vamos a realizar lavado de manos de nuevo y hay que registrar en la documentación de enfermería tanto el procedimiento, las características que encontramos de la herida, la valoración de la herida, la fecha y hora de la curación y la respuesta que tuvo el paciente a esta. Hay unas observaciones. Mencionaba que estas curaciones se deben de realizar con la máxima asepsia posible. Mencionaba que en el caso de que el paciente tenga 2 o más heridas, hay que empezar por la cura más limpia con el fin de evitar infecciones. Hay que seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a los apósitos y a los antisépticos. También hay que evitar que la herida esté expuesta durante periodos prolongados y evitar toda manipulación innecesaria. También hay que comparar regularmente cualquier cambio producido en la herida y en el caso de aplicar alguna pomada, pues hay que desechar la primera porción de esta. Bueno, ahora vamos a seguir con el cuidado de heridas mediante técnica de cura seca. Esta se define como la limpieza, seguimiento y fomento de la curación de una herida cerrada mediante suturas clips o grapas. El objetivo de esta es educar al paciente y al familiar en las medidas de protección de la herida, es decir, cómo tiene que cuidarla al momento de bañarse, cómo debe de, bueno, dependiendo de la zona de la herida, cómo debe de caminar, cómo debe de mover la parte del cuerpo donde se encuentra esta herida. Esto con el objetivo de facilitar la cicatrización de la herida y prevenir las infecciones. De equipo, aquí como Lili ya nos los había dicho, vamos a usar un carro de curas, gasas estériles, equipo de curación como pinzas con dientes, sin dientes, pinzas de mosquito, tijeras estériles, manguito de bisturí, pinzas de Hocker y portaagujas de material. Guantes estériles, gasas estériles, desinfectante alcohólico para las manos, empapador, bolsas para los residuos, cintas antialérgicas, solución antiséptica, suero fisiológico, apósitos estériles y vendas. Y bueno, ¿qué se va a realizar? La persona que vaya a realizar este procedimiento tiene que, primero, que lavarse las manos. Como ya nos lo dijo Lili, preparar el material, preservar la intimidad del paciente. Es decir, si la herida está en una zona que comprometa la intimidad del paciente, vamos a tratar de que sea lo menos incómodo. Igual le vamos a pedir que ingrese algún familiar para que nos pueda ayudar o solicitar la ayuda y presencia de enfermería. Se recomienda que, si se puede, sea una enfermera femenina para que haya mejor, o una, bueno, para que él o la paciente se sienta como más en confianza. También vamos a colocar al paciente en una posición adecuada para tener acceso a la zona a curar y después nos vamos a colocar los guantes. Después de eso vamos a colocar un empapador debajo de la zona a curar. Vamos a inspeccionar si la herida presenta enrojecimiento, inflamación
o signos de apertura o exudado. Esto ya cuando es como limpieza subsecuente de una curación que ya se haya hecho. Vamos a preparar un campo estéril y el material necesario para la curación. Y bueno, vamos a limpiar la herida con suero salino fisiológico a chorro por arrastre, como aquí se ve en esta imagen. Y otra técnica es hacer la asepsia desde el centro de la herida a los extremos. Se recomienda que sea en círculos e ir girando la gasa. Y otra técnica es hacer la asepsia desde la zona más limpia hasta la menos limpia. Y como dijo Lili, vamos a secar con gasas estériles, nunca por arrastre, sino con pequeños toquecitos. Por último, vamos a aplicar el antiséptico y vamos a masajear la zona alrededor de la herida para estimular la circulación. Después de esto vamos a aplicar el apósito adecuado y fijarlo. Ya que se haya hecho esto, vamos a recoger el material, dejar al paciente en una posición adecuada y cómoda. Nos vamos a retirar los guantes. Después de esto, nuevamente nos vamos a realizar el lavado de manos y se va a instruir al paciente acerca de la forma adecuada de cómo cuidar su herida. También vamos a enseñar al paciente a minimizar la tensión en el sitio de la incisión y enseñar al paciente y al familiar a cuidar la herida, incluyendo signos y síntomas de infección. Y vamos a vigilar el proceso de curación. Y bueno, como resumen, en esta se va a utilizar la limpieza con soluciones antisépticas. Se recomienda el clorexidina al 2%. Y como su nombre lo dice, como es en seco, vamos a dejar la herida quirúrgica al aire libre o la vamos a cubrir con un apósito estéril, pero seco. Las desventajas de esta técnica es que pueda haber presencia de exudado, precisa cambio de apósito frecuentemente en un máximo de 24 horas. Esto porque el apósito se puede adherir a la herida o las cintas igual se pueden adherir a la piel y pueden ocasionar dolor asociado a la retirada. Puede haber aparición de ampollas. También decía que la recuperación posoperatorio es más prolongado y hay mayor riesgo de infección. Bueno, ahora hablaremos acerca del cuidado de las heridas mediante la cura en ambiente húmedo. Bueno, esta va a abarcar como tal pues la limpieza, el seguimiento y el fomento de la curación de una herida que cierra por segunda intención y que va a tener como objetivos facilitar la cicatrización de la herida, prevenir las infecciones y también pues nos va a permitir de alguna forma educar al paciente y a la familia en las medidas de protección de la herida. Para realizar este tipo de cuidado vamos a tener que como equipo necesitamos pues el carro de curas, los paños estériles, las misas con dientes sin dientes, las tijeras estériles, mosquito, mango, bisturí, pinzas de Kosher y el portaagujas. Además vamos a necesitar guantes, hoja de bisturí, gasas estériles, solución de desinfección alcohólica de las manos, el empapador, la bolsa para residuos, el esparadrapo antialérgico, los puntos de aproximación adhesivos, solución antiséptica, el suero fisiológico, las cremas, pomadas, geles, apósitos hidrocoloides, los apósitos estériles, vendas y también pues el registro de enfermería. Bueno. Bueno, como tal el procedimiento, primero la persona que va a realizar la curación se tiene que lavar las manos, va a preparar el material, va a preservar pues la intimidad del paciente, vamos a informarle acerca del procedimiento que vamos a realizar y vamos a pedirle su colaboración para hacer la curación. Vamos a colocar al paciente en una posición donde, bueno, el área que vamos a limpiar o, bueno, vamos a curar sea de fácil acceso para nosotros y también vamos a colocarnos los guantes no estériles. Vamos a colocar el empapador debajo de lo que es donde va a estar la zona a curar. Vamos a retirar el apósito en dirección del vello y bueno, en caso de que el apósito se encuentre muy adherido, vamos a mojar el apósito con suero fisiológico para que sea más fácil retirarlo. Una vez que nuestra lesión queda expuesta, vamos a observar si tiene presencia de enrojecimiento, inflamación, signos de diseinencia y visceración o exudado. Y bueno, conforme vaya el paciente y hagamos las curaciones, vamos a ir vigilando pues el proceso que tenga la herida para su curación.
Y posteriormente, bueno, nos retiramos los guantes y vamos a de nuevo a proceder a la desinfección de nuestras manos. Vamos a preparar el campo estéril y vamos a poner encima todo el material que vamos a necesitar. Vamos a colocarnos los guantes estériles y vamos a proceder a limpiar la herida por barrido con cero salino fisiológico desde lo que sería el centro de la herida hacia los extremos. Y posteriormente vamos a secar con las gasas estériles. Bueno, posteriormente vamos a aplicar pomada, gel o apósitos de gasa impregnados en soluciones, según, bueno, sea el caso. Así tenemos que, bueno, primero, como ya lo había mencionado, vamos a inspeccionar, bueno, observar la piel perilesional de acuerdo a la escala de Feldpaya. Y bueno, si tenemos que nos encontramos entre una herida que va a tener un aspecto fibroso, vamos a poner un hidrocoloide. Si tenemos una herida que presenta esfacelos, vamos a poner hidrogel o pomada enzimática y tapar con un apósito hidrocelular. Y bueno, si tenemos una herida que ya presenta necrosis, vamos a realizar una incisión con el bisturí y vamos a inyectar hidrogel o pomada enzimática. Y posteriormente vamos a tapar la herida con hidrocelular o bueno, con un hidrocoloide. Si tenemos una lesión que es muy exudativa, vamos a colocar un apósito de alginato de calcio. Y si nos encontramos ante una lesión que es exudativa y aparte presenta esfacelos, vamos a poner hidrofibra de hidrocoloide para favorecer así el desbridamiento autolítico de la lesión. Y si nos encontramos con lesiones cavitarias o con tejido de granulación, vamos a utilizar anginatos o hidrofibra de hidrocoloide para relleno impregnados con ácido hialurónico o polvos de colágeno. Y si nos encontramos ante una herida que presenta signos de contaminación e infección, vamos a utilizar apósitos de plata. Y bueno, una vez que se ha colocado el hidrogel o los apósitos, vamos a cubrir el apósito húmedo con otro seco. Después vamos a masajear la zona de alrededor de la herida para estimular de esta forma la circulación. Posteriormente vamos a fijar el apósito con esparadrapo, vamos a recoger el material, vamos a dejar al paciente en una posición adecuada, nosotros vamos a retirar los guantes, realizamos el lavado de nuestras manos y le enseñamos al paciente y a la familia cómo cuidar la herida y aparte de que, bueno, le indicamos, le hablamos acerca de los signos o síntomas que pudiera llegar a tener el paciente o se pudieran haber reflejadas en la herida que nos estarían indicando que existe alguna infección. Y dentro de las observaciones que se hacen es que, bueno, durante el procedimiento de esta curación se tiene que tener una máxima asepsia. La persona que vaya a realizar el procedimiento tiene que tener un lavado de las manos antiséptico. Y bueno, el cambio del apósito se va a realizar según las indicaciones del fabricante del apósito que estemos utilizando o cuando esté manchado o bien húmedo. También vamos a utilizar apósitos de gasa, no de algodón, y como tal vamos a poner especial énfasis en indicar al paciente cuáles son los signos de infección y no vamos a utilizar apósitos hidrocoloide en el caso de que encontremos que la lesión tiene signos de infección. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema VAC. Sistema VAC por sus siglas en inglés, que es terapia de cierre asistido por vacío de heridas. Este consiste en colocar un apósito sobre la herida y aplicar succión que puede ser continua o clínica. Logra varios aspectos importantes para la cicatrización de las heridas, como la eliminación del líquido de la herida, reduce la hinchazón e inflamación, ayuda a la cicatrización y aumenta el flujo sanguíneo. Y bueno, vamos a tener indicaciones para usarla. Principalmente en heridas abiertas va a favorecer la cicatrización de la herida por intención secundaria o terciaria. Va a haber una reducción de los edemas, también va a haber una formación del tejido de granulación, va a haber una eliminación del exudado y también para eliminar sustancias infecciosas. Y dentro de las heridas abiertas en las cuales se utiliza son heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, quemaduras de aspecto parcial, también para las úlceras, ya sean de origen diabético, por presión o varicosas, también para los colgajos y para los injertos. Y bueno, pasos para realizar la terapia de VAC para las heridas. Bueno, como ya habíamos visto en las otras técnicas, primero se debe de limpiar la herida y la piel que está alrededor de esta misma. Se puede colocar una malla o lámina de contacto sobre el lugar de la herida.
Después se va a aplicar un apósito de espuma con la forma de la herida sobre el sitio. Así, por eso vemos aquí que está como negrito, que es la espuma, o aquí. Siempre tiene que ser de la forma, bueno, tratar que esta esponja sea de la forma de la herida. Se coloca una lámina o paño adhesivo transparente sobre la superficie para sellar la zona, como lo vemos aquí, como este plastiquito. Y después se coloca un tubo de succión sobre la espuma. El tubo se conecta a la pequeña bomba de succión portátil y se enciende el aparato. Y bien, como contraindicaciones vamos a tener que este sistema no puede ser directamente colocado en contacto con vasos sanguíneos, zonas anastomósicas, órganos o nervios expuestos. Así tenemos que queda totalmente contraindicado en pacientes con neoplasia maligna de la herida, osteomielitis no tratada, fístulas no entéricas o inexploradas y tejido necrótico con escaras. Con la excepción de que puede llegar a emplearse después de que se desbrida todo el tejido necrótico y se elimina por completo las escaras. Y bueno, también queda contraindicado en pacientes que tengan sensibilidad a la plata. Y bueno, las recomendaciones de la OMS para una cirugía segura. Los objetivos de la OMS dice que el equipo operará al paciente correcto en el sitio correcto. El equipo utilizará métodos para reducir daños causados por la administración de anestésicos mientras protege al paciente contra el dolor. El equipo reconocerá y se preparará con eficacia para reaccionar a pérdidas de vía aérea o de función respiratoria que podrían ser letales. El equipo reconocerá y se preparará con eficacia para el riesgo de alta pérdida de sangre y el equipo evitará inducir una reacción alérgica o una reacción negativa entre drogas en casos en los cuales se sabe que el paciente está bajo alto riesgo de estos eventos. Dentro del objetivo 6, pues es que el equipo utilizará constantemente los métodos conocidos para reducir al mínimo el riesgo para la infección del sitio quirúrgico. También que el equipo prevendrá la retención inadvertida de instrumentos o de esponjas en heridas quirúrgicas. El equipo guardará e identificará exactamente todos los especímenes quirúrgicos. También es que el equipo comunicará e intercambiará con eficacia la información crítica para la conducta segura para la operación y que los hospitales y los sistemas de salud pública establecerán un sistema de vigilancia rutinaria de la capacidad, de volumen y de los resultados quirúrgicos. Y bueno, como último punto tenemos que la OMS realiza la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. Esto con el fin de ayudar a todos los equipos quirúrgicos a minimizar los daños, los daños al paciente. Así, bueno, tenemos que en la realización de esta lista de verificación de seguridad de la cirugía tiene como objetivo, bueno, se buscó que tuviera tres, digamos, características. Uno, que fuera simple, que tuviera una amplia aplicación y tres, que se fuera valorable o bien medible. Así divide, pues, todos los procedimientos quirúrgicos los divide en tres fases. Uno que sería antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión cutánea y antes de que el paciente salga del quirófano. Así tenemos que antes de la inducción de la anestesia, bueno, esta se va a confirmar verbalmente con el enfermero y con el anestesista y en caso de ser posible también con el paciente. Entonces, bueno, se va a preguntar si se ha confirmado al paciente su identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento. Y bueno, vamos a verificar observando si se ha marcado el sitio quirúrgico. Y bueno, también vamos a preguntarle al anestesista si se ha completado la comprobación de los aparatos de anestesia y la medicación anestésica, así como si el paciente tiene alguna alergia conocida o si existe alguna dificultad para la vía aérea de nuestro paciente o si existe un riesgo de hemorragia. Antes de la incisión cutánea, esto se va a confirmar con el enfermero, el anestesista y el cirujano. Primero se va a confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y hayan indicado cuál va a ser su función dentro de la operación. Y bueno, también vamos a confirmar la identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento a realizar. Y también vamos a identificar si se ha administrado el antibiótico profiláctico en los últimos 60 minutos.
Y bueno, si existe una previsión de los eventos críticos, el cirujano, pues cuáles van a ser los pasos críticos o no sistematizados, cuánto durará la operación y si, cuál es la pérdida de sangre que se estima se pueda llegar a perder. El anestesista también vamos a preguntarle verbalmente si el paciente presenta algún problema específico, y el equipo de enfermería vamos a ver si se ha confirmado la esterilidad de todo el material que se va a ocupar en la operación y si hay alguna duda o problema relacionado con el instrumental o bueno, los equipos a utilizar. Y también vamos a preguntarles si han podido visualizarse las imágenes diagnósticas esenciales que vamos a requerir para el procedimiento que se va a llevar a cabo. Y bueno, antes de que el paciente salga del quirófano, esto se va a confirmar con el enfermero, el anestesista y el cirujano. Verbalmente vamos a preguntarle pues el nombre del procedimiento, se va a hacer el recuento de los instrumentos, las gasas y las agujas, y se van a etiquetar todas las muestras que se hayan obtenido, todas las muestras biológicas que se hayan obtenido durante el procedimiento quirúrgico. Y bueno, si hay problemas que deban resolverse y que estén relacionados con el instrumental y los equipos utilizados. Así como también vamos a darle énfasis a preguntar cuáles van a ser, bueno, el tratamiento que vamos a darle al paciente y cómo vamos a llevar a cabo su recuperación. Bueno, con esto último, nosotros damos por concluida nuestra exposición. Y bueno, como ya había mencionado mi compañera Fer, las dudas que hayan surgido durante la exposición se resolverán en el Drive. Gracias por su atención.